escritura pública. Entonces, en la escritura pública, ahí explica los detalles de la constitución de una sociedad. En este caso, estamos viendo lo siguiente, y lo tienen ustedes ahí, que les he enviado, y dice: Industria Peruana SAC es una empresa que se dedica a la confección de ternos para caballeros, ¿no?, de reciente creación. Inscripción en los registros públicos 16 de enero de 2023. Las inscripciones están bajo ficha. Y esta es la ficha, como ejemplo, 20490. Quiere decir lo siguiente, y acá les quiero señalar. Por ejemplo, hoy en día ustedes escuchan y dicen: oye, tal persona es un funcionario público. Y de repente ustedes dicen: pero ¿cómo la prensa, el periodismo puede saber si esa persona está en algún negocio y que de repente su entorno familiar o un vínculo directo tiene que ver con la licitación? Según que el nombre es Santiago Bazán Castillo, y ahí se ve en los registros públicos si tiene o no una sociedad. Y de ahí se van mandando las cosas para fines de investigación y de transparencia. Ya, ese es el video. ¿Estamos claros? Bien. Entonces yo he hecho un extracto de los registros públicos. El capital social es 60.000 soles. Es decir, este es el capital. Se habla de los aportes de los socios, ¿no? Aportes de los socios, el capital. Y siendo el valor de cada acción 10 soles, ¿por qué? Porque hemos dicho que en la sociedad anónima los aportes son por acciones. O sea, es por acciones. Ustedes van a verificar, ¿no? Ahí tienen a la mano, por ejemplo, ahí tienen a la mano, en la ley de sociedades, entre los artículos 50, 51 y 52, rápidamente ahí verifiquen, la ley general de sociedades deben tener a la mano. El artículo 50, ¿con qué nombre se conoce? Denominación. Denominación. A ver, una alumna, a ver, lee tu alumna, sí, lee. La sociedad anónima puede adoptar cualquier denominación, pero debe figurar necesariamente la indicación Sociedad Anónima o las siglas SA. Cuando se trata de sociedades cuyas actividades solo pueden desarrollarse de acuerdo con la ley, por sociedades anónimas, el uso de indicación o de las siglas es facultativo. Claro. Por ejemplo, Petroperú es una sociedad. Es una sociedad del Estado. O sea, el único socio es el Estado. Entonces, no es necesario que le pongas acto. Eso es lo que nos va a entender. En cambio, toda sociedad anónima con fines lucrativos del sector privado tiene que indicar que es SAC, o es sociedad anónima abierta. ¿Estamos claros? Bien. Artículo 51. ¿Qué dice el artículo 51? Capital y Capital y responsabilidad de los socios. Ya, capital E. En la sociedad anónima el capital está representado por acciones nominativas. Exactamente, por acciones nominativas. Y por lo tanto, las acciones son título valor. Es un instrumento financiero. Ya, ¿qué más? Y se integra por aportes de los accionistas, quienes no responden personalmente de las deudas sociales. No se admite el importe de servicios en la sociedad anónima. Ya, explica, y es buen detalle. Quiere decir que, ¿qué dijimos que es un aporte de servicios jóvenes, ¿no? Aporta con su conocimiento, su experiencia. Entonces eso no se cuantifica. Entonces, si vienen a nuestro estudio contable 3 personas, dicen: mire, los 2 somos hermanos, el tercero es nuestro primo también, él también va a formar
anónima se puede constituir como un socio que va a aportar con servicios? No, jamás. ¿Estamos claros? Y eso va a ser en otra forma societaria. No es una sociedad anónima. ¿Estamos claros? Y cuando tienen duda, levanten la mano. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? De repente por ahí conseguir dinero y con otra persona, digo, ¿sabes qué? Vamos a poner una cadena. Vamos a colocar acá frente a la puerta 3, dentro de poco van a inaugurar, una cadena para preparación de ingreso a San Marcos, por decir. Y el otro, la otra persona con quien hablo, digo, Santiago, ¿tú tienes experiencia? Bueno, tengo formación académica, pero no tengo experiencia en promocionar académica. Pero sí me acuerdo de una persona que es especialista en eso. Y vamos a decirle que sea nuestro socio. De acuerdo. Si queremos formar con él una sociedad, no puede ser una sociedad anónima, porque él tiene que aportar con bienes económicos. ¿Estamos claros? Así es. Bien, entonces en función de eso dice, el capital social es 60.000 soles. El valor de cada acción 10 soles. Y acá viene lo siguiente. Profesor Bazán, el valor nominal, ¿quién lo determina? Esa es una decisión voluntaria. Pero el mínimo valor que debe tener toda acción cuando se constituye una sociedad anónima es un solo, el mínimo. Pero si los socios deciden, ¿saben qué cosa? Que la acción paga 5 soles, 20 soles, 50 soles, 100 soles, es una decisión de los socios. ¿Estamos claros? Entonces, ojo, y aquí, por lo tanto, ¿cómo determinamos entonces? Entonces, esto es el capital entre el valor nominal de cada acción que va a determinar el número de acciones. El número de acciones. Oye, pueden venir a los estudios y decir, señor contador, quiero que nos oriente. Queremos formar una sociedad. Nos han completado una sociedad anónima. ¿Nos puede explicar? Porque explicarle. ¿Por qué? Porque si no, si tenemos los estudios, ¿usted cree que va a venir el señor contador? Acá está nuestra escritura, no. Tenemos que apoyar en la Constitución. Y eso lo explicamos. Y entonces en este caso, oye, ¿el capital cuánto es? ¿Cuánto han decidido? 60.000 soles. Ya han indicado que el valor de cada acción es 10 soles. Entonces se divide entre 10 soles. ¿Y cuántas acciones me va a dar? 60.000 entre 10. ¿Me va a dar cuánto? 6.000 acciones. Ya, 6.000 acciones. Entonces, estas 6.000 acciones tienen que ser suscritas en el 100%. Si así se determina. Cuando tienen dudas me preguntan. Profesor Bazán, ¿y qué pasaría si no se suscriben? Entonces, ojo, no puede constituirse esta sociedad. Tendrían que replantear. Pero aquí ya partimos del supuesto que están de acuerdo. Entonces, en la suscripción, suscrito en el 100% 6.000 acciones. Y cada acción vale 10 soles. Entonces, ojo, ¿quiénes son los socios? A, B, C y D. Son 4 socios.
Suscripción, el 40%. Entonces, el socio A, B, C y D. España viene el detalle. El socio A se suscribe cuando dice él el 40%. El socio B, el 30%. El socio C, el 20%. Y el socio D, el 10%. Esa es una decisión que han tomado ustedes. Total que nos da el 100%. Pero puede ser también que entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabe qué? En partes iguales. Eso es un acuerdo que se toman entre ellos. ¿Estamos claros? Así es. Bien, entonces el 40% de 6.000 acciones, ¿cuánto va a ser? 2.400 acciones. El 30% de 6.000 acciones debe ser 1.800 acciones. El 20%, 1.200 acciones, y el 10%, 600 acciones. ¿Qué dice por eso ese artículo 51 que ha leído el capital social? Se suscriben por las acciones. ¿Qué dice el artículo 1? Lea alumna de la ley de sociedades, el artículo 1. Artículo 1. La sociedad. Quienes constituyen la sociedad convienen a aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Claro. Entonces, ¿quiénes constituyen? Como el título 1 dice, aplicable a cualquier sociedad, cuando habla de una sociedad anónima dice que no hay socios, no hay que aporten con servicios. Todo, por eso que cuando hablan de una sociedad anónima, como todos aportan, se dicen socios capitalistas. Cuando ustedes escuchen socio capitalista de una empresa, no se refiere porque hablemos de la parte de sociología. Socios capitalistas es el socio que aporta por bienes económicos. Bien. Entonces, lo siguiente, de acuerdo a eso, acá dice, ojo, se suscribe. Ya. Ahora, acá viene lo siguiente. Entonces, de este monto, de los 2.400, jóvenes, ¿qué dice en el enunciado? Ya se suscribieron y acá viene el pago. En la sociedad anónima, ¿qué dice el artículo 52? Artículo 52, sociedad anónima, artículo 50, a ver, lea alumna. Artículo 52, ¿qué dice? El pago de capital. Ya. Vamos a tratar alumna. Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente. Ya, capital suscrito totalmente. ¿Qué más? Cada acción suscrita pagada por lo menos en una cuarta parte. ¿Y cuánto es la cuarta parte? 25%. Es el 25%. Dice, se suscribe, o sea, se ha suscrito con 2.400 acciones. ¿Qué más? Lee, nuevamente lee, escuchen bien. Sí, nuevamente ese artículo. Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente. Y cada acción suscrita pagada por lo menos en una cuarta parte. Igual brevemente para los aumentos de capital que se discuten. ¿De acuerdo? Ya.
Este socio se suscribió por 2.400 acciones, 1.800, 1.200 acciones y 600 acciones. Interpretando lo que dice el artículo 52, lo mínimo de lo que se suscribe en el momento que sale de la institución en los registros públicos, cada socio debe pagar como mínimo, pago mínimo, 25%, el pago mínimo. Entonces, si el socio A se suscribió con 2.400 acciones, lo que debe pagar es el mínimo, lo mínimo que puede pagar es el 25%. Ahora, si ponemos en soles 2.400 acciones por 10, ¿cuánto va a ser? 24.000 soles. El socio B, ¿cuánto va a ser? 18.000 soles. El socio D, C, 12.000 soles. Y el socio D, 6.000 soles. Y total tenemos los 60.000 soles. De eso, cada socio lo mínimo es el 25%, lo mínimo de lo que le corresponde. A eso se refiere. ¿Estamos claros? Y entonces por eso dice, ¿ves? El pago de aportes, el 100%. Quiere decir que él pagó total, el 100%, en el acto de la suscripción. El socio E pagó el 80% de 18.000 soles. ¿Cuánto es el 80%? Aquí pagó los 24.000 soles. ¿Cuánto es ¿cuánto es el 80%? ¿Cuánto? 6.500. $14.400. Entonces, como pagó el 80%, no hay problema, porque lo mínimo debe haber sido el 25%. El socio C, ¿cuánto dice que es? El 70%. ¿Y cuánto es el 70% de 12.000 soles? 8.400. Entonces no hay problema. El socio D, el 100%, acá pagó los 6.000 soles. Jóvenes, esto que estamos haciendo se produce en la vida real. Ahora, en el artículo 39 de la Ley de Sociedades. ¿Qué es el artículo 39? A ver, ahí. La distribución de beneficios a los socios se realiza en proporción a sus aportes al capital. Sin embargo, el pacto social o el estatuto puede fijar otras proporciones o formas distintas de distribución de los beneficios. Ya, explicación. Esto que está en ese artículo, eso debe estar plasmado en una escritura pública, en la escritura pública. Entonces, ojo, si no hay acá ningún detalle en función a estos aportes, si la utilidad, ojo, si la utilidad saliera 600.000 soles, por decir, de los 600.000 soles, el socio A, ¿cuánto deberá corresponder? El 40% en función a sus aportes. Ya, esa es la idea. Por eso, jóvenes, en la
sociedad, ustedes tienen que ser buenos asesores. ¿Y aquí qué se necesita? Se necesita pues que ustedes tengan esa capacidad de explicar. Porque si no, no le explican claro y le dicen, señor Zabaleta, vuelva el día lunes. Como dice Andrea Llosa, nunca más viene. ¿Por qué? Porque no hemos sido claros. Y entonces alguien dice, oye, Zabaleta, ¿y cuántas contabilidades tiene? Ninguno todavía. ¿Qué tiempo? Pues ya van 6 meses, no tengo clientes. Algo está funcionando mal. Así como cuando uno predica y gana feligreses, también aquí lo es. Tener su estudio contable es lo mejor que puede haber, porque es tu propio negocio. Y ustedes adquieren, a eso yo le llamo el contador emprendedor. Oye, porque una empresa, a veces hasta el empresario nos dice, ¿sabe qué? Yo quiero el contador porque me obligan a pagar impuestos. Y mentalmente hay que decirle que la ignorancia es muy atrevida. Pues yo demoré 2 años en postular a San Marcos, terminé mis estudios, demoré 1 año en sacar mi título, son 7 años que he sufrido para ser un contador, y que este empresario que maneja el dinero, nada más que me diga, al contador lo necesito para impuestos, que no nos diga la parte. Por eso que tenemos que tener empatía, liderazgo. Bien. Entonces, ojo, está pendiente aquí en el tiempo que paguen el otro 20%. Acá el 30% y acá normal. ¿No es cierto? Y hay un artículo, a eso quería llegar ahora, en la ley de sociedades, a ver, en la ley de sociedades, hay un artículo, un momentito, por favor. La 39 lo leyó, me parece. La 39 leyó también. Ya. El artículo 40. ¿Sí? Artículo 40. Artículo 40. Lee. Artículo 40. Reparto de utilidades. La distribución de utilidades solo puede hacerse en mérito de los estados financieros preparados al cierre de un periodo determinativo o a la fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde el director. Ya, ahí viene ese punto neurálgico que tenemos con ustedes. Porque después estas 4 personas ya están convencidos y dicen, bueno, señor contador, ¿y cómo me corresponde el 40, 60, 30%? ¿En función de qué? ¿Para qué le debemos decir? Que al cierre del ejercicio el contador tiene que elaborar ¿qué cosa tiene que elaborar los estados financieros? Entonces es por el artículo 40. Entonces cuando él dice, y acá viene lo siguiente, un día le preguntan a un chico de San Marcos, oye, ¿y por qué tienen que hacer los estados financieros? Ah, cuñado, porque nos dice la NIC 1. No, la NIC 1 es lo que me dice cómo yo debo preparar, cómo yo debo presentar. Pero ¿quién es el que te obliga? La ley eso es porque tienes que elaborar tus estados financieros. Entonces, fíjense,
Ah, y ahora sí, ya lo dije. En el artículo 40 me indica. ¿Por qué? Porque ese es el documento que tiene valor legal. Y si no cumplimos con eso, justamente ahí viene, ¿no? Ahí viene ¿qué cosa? Una violación de la norma por parte del contador. Oye, y si tengo que hacer los estados financieros, lógicamente tengo que tener que llevar los libros contables. Ah, ya, ahora sí me voy ubicando, porque no sabía por qué lo tenía que hacer. Pero hay otro artículo cuando dice lo siguiente, creo que eso, cuando dice en los aportes, hay una parte donde dice los aportes, creo que es el artículo más adelante, en los aportes. Hay un artículo, estamos en los aportes, algo ya expliqué de eso. Cada usuario está obligado, ¿qué artículo es? 28. 22. Ya, a ver, lee el artículo 22. Cada socio está obligado frente a la sociedad por la que se haya comprometido a aportar el capital. Cuando el socio moral de la sociedad puede exigir el cumplimiento de la obligación mediante el proceso ejecutivo o excluir a dicho socio por el país. Ya, pregunto. Como el socio A pagó el 100%, ¿se aplica ese artículo para el socio A? No. Para el socio B, ¿qué dice? Claro que sí se aplica para. ¿Por qué? Porque el socio B se ha suscrito. ¿Con cuánto se suscribió el socio B? Con 30. ya. 30. Entonces ha pagado 14.400. Esa diferencia está obligado por lo que se ha comprometido a la sociedad. Igual sucede para el socio C, porque el socio C se suscribió con 12.000 y ha pagado 8.000. Esa diferencia es lo que tiene, se aplica esa norma, ese artículo de la ley. Y para el socio D, ¿no? Pagó el 100%. Y entonces aquí viene el otro detalle. Señor contador, ¿en qué momento ya la empresa está funcionando, por ejemplo? Estamos mes de noviembre del 2023. Y uno de ellos que después vamos a hablar acá también de la parte administrativa. Por eso es que también estudiamos el curso de administración. Dice, señor contador, ¿en qué momento estos dos socios deben cancelar? Esa es una decisión que toman los socios. Entonces, hay en la ley de sociedades, en lo que se refiere a sociedad anónima, ahí habla sobre los órganos de la sociedad. Busque. En la ley de sociedades, en el índice, en el libro 2, dice órganos de la sociedad. En el índice, órganos de la sociedad y su hija. Ya, y pasen ahora del índice, ahora a los artículos. Bueno, por lo menos hoy día nos permite porque tenemos clase casi toda la tarde. Entonces, escuchen mejor. Ya. A ver, alumnos, ¿sí? ¿Encontraste? Órgano de la sociedad, de la ley de sociedad en la sociedad anónima. ¿En qué artículo está? Órganos de la sociedad, órganos. ¿Quién encontró rápidamente? Sección 4.
Allá. Sección cuarta de la sociedad. Que pone un- Título 2. Ah, sí. Dice la derecho. ¿Ya qué artículo? Ah. 111. Ah, ahí está. 111. Órgano de la sociedad. ¿Qué parte está? Específica. Ahí En el está, artículo órgano 111. de la sociedad. Código. Es importante que cuando se constituye una sociedad anónima, y acá viene la parte, si se quiere decir, de la pedagogía, tenemos que indicarlo. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad de esta sociedad que se ha constituido es la Junta de Accionistas. Y hay dos tipos de juntas. Las juntas que se convocan de manera ordinaria y de manera extraordinaria. Y eso, alguien me dice, profesor Bazán, ¿y dónde lo encontramos eso? Eso debe estar en la escritura pública. En la escritura pública. Acá un poco que nos olvidamos de las normas contables, nos olvidamos del IGB, del impuesto a la renta. Estamos hablando del nacimiento de la empresa. Jóvenes, cuando el contador no orienta bien, la misma sociedad denuncia al contador. Así que no es cosa fácil. Bien, y ahí dice bien claro, la Junta, ¿no?, de accionistas, y ahí habla el consejo. Y luego viene, fíjense, ahí viene la Junta obligatoria anual, y luego la Junta, ¿no?, los requisitos, todos esos detalles. Y bien, y luego ahí nos dan aquí el representante legal, es el gerente. Es el gerente. Ahora, aquí también le pueden decir lo siguiente, señor contador, el gerente puede ser alguno de estos socios o puede ser una tercera persona. Eso es una decisión, pero hay que aplicarla. Sí, uno de los socios puede ser el gerente, como puede ser una tercera persona. Y después de que ustedes ahí se van a acordar cuando llegaron a la administración en la organidad. Si la empresa es pequeña, solamente habrá gerente de la empresa. Pero si la empresa va creciendo, entonces aparece gerente de ventas, gerente de administración, ¿no?, gerente de operaciones, y la suma de todos es el gerente general. Y hay un manual de funciones. Jóvenes, siempre nosotros como contadores empezamos en una empresa siendo contadores. Pero ¿cuál es nuestra máxima aspiración en esa empresa? Ser el gerente. Esos son sueños que se tienen que dar no sé cuándo, ustedes lo van a ver en algún momento de su vida, pero así es. Entonces, jóvenes, en esa junta, ahí. Y ahora lean el artículo 114. Junta obligatoria anual. Ya, a ver, alumno, tú lees, sí, tú lees en voz alta. Sí. La Junta Obligatoria Anual. Así como nos gritamos en las movilizaciones, La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Tiene por objeto pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior, expresados en los estados financieros del ejercicio anterior. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere, elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribución, designar o delegar en el directorio la designación de los auditores externos cuando corresponda, y resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. Hasta ahí nada más. Jóvenes,
acá hay un punto interesante para más adelante, porque vamos a hablar también de distribución de utilidades, porque en la casuística también nos indica esto, ¿no? Entonces ya tenemos ya esa parte que nos corresponde el marco legal, el marco legal. Y bien, por eso es que ahora ustedes recién dirán, ¿por qué el profesor Barrán nos pide la ley de sociedad? Porque jóvenes, en la junta obligatoria anual, ¿quién va a hacer la exposición de los estados financieros? El contador. Y si no sabe orientar, no se aprueba esos estados financieros. Y entonces los socios de cólera dicen, ¿sabe qué? Que se someta a una auditoría. Y de repente la empresa contrata a un auditor independiente, quizás puede ser uno de sus compañeros que lo conozcan, que son de la escuela de auditoría. Ahí se rompe el asunto, porque el auditor es como el fiscal, ve en la parte más alta del árbol y cuestiona todo. Mucho cuidado. Bien, seguimos. Entonces, aquí, ahora dice, forma de pago. El socio paga en efectivo. Es decir, los 24.000 soles lo paga en efectivo. El socio B, ¿no? Ya, el socio B, forma de pago, 60% en tela, ¿no? El 60% en tela. Bien, con ninguna pendiente. El socio C, pero acá dice, ojo, pendiente de entrega. ¿Cómo es eso pendiente de entrega? Vamos a explicar también hoy día. El socio C, telas Polifima, 6.000 soles, y una máquina de coser industrial marca Sinker, modelo FEW 400. El socio D, 2 máquinas cortadoras marca Olimpia, serie, para entender el 012, cada uno 3.000 soles, pendiente de entrega. Y luego dice, con fecha 3 de junio del 2023, cancelan los saldos pendientes. O sea, ¿quiénes cancelan en junio? Los socios B y los socios B. El socio B cancela con una camioneta Toyota. El socio de C cancela. Ahora dice, con fecha 1 de julio, el socio B entrega el 80% de sus aportes pendientes e informa que el resto le han robado. Por fecha 30 de septiembre, el socio D entrega su aporte pendiente, ¿no? Y al cierre tiene la siguiente información: ingresos 3.800.000, gastos 3 millones. Entonces hay una utilidad de ¿cuánto? De 800.000 soles. Ahora, y acá también nos dice, con fecha tiene en planilla 35 trabajadores, planta 60%, administración 15% y venta 25%. Eso es para la distribución de las participaciones a los trabajadores. Y después recién viene la parte de la utilidad. Bueno, y ustedes ahora me dan la razón. Yo pedí que sea una asignatura independiente con la idea de sociedad. Porque solamente lo vamos a hacer en una unidad. Eso es para hacerlo todo un ciclo. Porque hay una serie de cosas que hay que saber, ¿no? Dice, se pide elabore el inventario inicial y el estado de situación financiera. Efectúen los asientos en el diario respecto a la constitución y los pagos posteriores. Determine el resultado del ejercicio. 4. Asientos en el diario en el mes de marzo de la distribución de utilidades. Información adicional. Aplicación de la reserva legal. Distribución de las utilidades en proporción a sus aportes. Pero bueno, vamos a
Si no terminamos en las clases normales esto, lo vamos a hacer domingo en la parte virtual. Porque jóvenes, esto es clave para ustedes. Si ustedes quieren llevar contabilidad de manera independiente, pues, oye, las normas, las leyes lo van a aplicar cuando ya la empresa esté en marcha. Pero aquí estamos hablando del nacimiento de la empresa. Entonces, acá tiene que haber mucho sobre esta regla. Bien, entonces vayamos por lo siguiente. A ver. Aquí viene otro detalle que les quiero señalar. Hay en la parte de la ley de sociedades, en el libro primero, cuando dice pérdida de los aportes, creo que está después del artículo 39, más adelante. Busquen ahí pérdida de los aportes. ¿Qué dice artículo 30? Pérdida del aporte antes de su entrega. Ya, pero antes de eso, hay otro artículo antes de, por acá, cuando dice, una vez que sale la escritura pública. A ver, también hay un alumno, no sé quién fue que me comentó, que nos podía traer una escritura de constitución. ¿Lo tienes ahí o todavía? Sí, lo tengo en la mano. Ya. Entonces lo vamos a necesitar para el día domingo, que vamos a hacer la explicación. Con él conversé y me dijo que sí podía traer una escritura. Entonces, para poder, ustedes, para que sepan cómo tienen que orientar, asesorar, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, ojo, en toda la duración de la sociedad, toda sociedad que se constituye por denominación, el tiempo es indefinido. Indefinido. En cambio, todo aquello que se constituye por razón social, el tiempo es definido. Ya, a eso también es lo siguiente. Y eso está en la escritura de constitución. Seguimos. Y acá, a ver. Ya, aquí joven, a ver, lo que se refiere. En el artículo 22, ojo, artículo 22, en la última parte dice, el aporte de bienes dinerarios, ojo, el aporte de bienes dinerarios se refiere cuando esto es en efectivo. Esto de acá también es en efectivo. Estos son aportes dinerarios. Estos de acá son aportes no dinerarios. Y ustedes ahora quiero que entiendan lo siguiente. Ojo, cuando dice, oye, no entiendo, el profesor me estaba ubicando bien, pero ya nuevamente me perdí. Porque, ¿qué dice acá?
artículo 22. El aporte de bienes no dinerarios se reputa efectuado al momento de otorgarse la escritura pública. Y yo le dije que, ¿qué significa esta palabra desde el punto de vista legal? ¿Alguien averiguó? Hay que levante la mano y que me diga, ¿alguien averiguó? ¿Voz alta? Es un término jurídico. Sí, pero ¿cuál es el equivalente? Que se tome en consideración aquello. Claro. Se toma en consideración, o sea, se considera. Entonces, ojo, el aporte no dinerario se considera, ojo, efectuado al momento de otorgarse la escritura pública. Entonces acá viene el otro detalle. Profesor Bazar, los socios que aportan con bienes no dinerarios, ojo, nos tienen que entregar necesariamente esos bienes, tienen que entregar a la empresa. No necesariamente, pero sí al momento en que en la escritura pública, ojo, ¿qué va a suceder? Los aportes no dinerarios, el artículo 27 dice bien claro, en la escritura pública, donde conste el aporte de bienes o derechos de crédito, debe insertarse un informe de valorización en el que se describen los bienes o derechos objeto del aporte, los criterios empleados para su evaluación y su respectivo valor. Por ejemplo, hay un socio que aporta con telas polipínicas. Ese fondo que hemos puesto es un fondo que ya ha sido valorizado y para eso hay un informe técnico. Hay otro socio que aporta con máquina de coser Singer. Hay otro que aporta con una máquina cortadora, ¿no? Entonces, esos bienes son no dinerarios, que cuando va a la notaría y de ahí a los registros públicos, tiene que adjuntarse ese informe técnico. Si no, no es válido. En la notaría queda ahí nomás el documento y dice, adjúnteme el informe técnico. Y ese informe técnico es el que valoriza. Entonces, oye, la camioneta, por ejemplo, que después se entrega, es así. Por eso es que tiene que detallar, porque se tiene que hacer el inventario de los bienes no dinerarios. El inventario. Entonces, jóvenes, ojo, este es un ejemplo. Acá está la escritura pública. Salió 13 de enero. Pero el socio B dice, aún todavía no le entrega. Los otros dice también, hay unos que entregan y otros que no entregan los bienes no dinerarios. Pero el bien no dinerario, por ejemplo, el apellido Espinosa es el que aporta con las telas polipínicas. Salió la escritura, él todavía no se entrega, no se han puesto de acuerdo, no entregó todavía. Pero esas telas, desde el momento que salió la escritura, ya no le pertenece a él, es de la sociedad. Por eso que dice bien claro, jóvenes, bien claro, señala en este artículo. Dice, le entrega, acá, el aporte de bienes no dinerarios se considera efectuado al momento de otorgarse la escritura pública. Es decir, salió la escritura pública, esas telas, así los tenga él, ya no le pertenece, es de la sociedad. Es de la sociedad. Entonces, muchos dirán, profesor Bazán, no nos conviene que los socios aporten bienes no dinerarios.
porque es un riesgo. Pero ese es el acuerdo que han tomado entre ellos. Y eso es lo que se les tiene que, y eso es lo que les tiene que explicar el contador. Porque esa es parte contable. Ahora, ya, así es. Por ejemplo, dice, oye, apellido Canto. Por ejemplo, Canto dice, yo voy a aportar con el local. Salió el día 13 en la escritura. Entonces el contador dice, nos vamos a reunir tal día para que todos los bienes no dinerarios nos entreguen. Porque tiene que hacer la contabilidad. Y la contabilidad lo tiene que hacer con el día 13 de enero. El inventario inicial y el balance inicial. Entonces, Canto dice, uy, yo pensé que iba a demorar la escritura. El local lo tengo alquilado hasta el 31 de enero. Y entonces, ¿qué le va a decir el contador? Señorita Canto, ese local ya es de la sociedad. Si pasa algo, usted es la única responsable porque ese es un bien importante para la sociedad. Así de simple. Todo lo que tenemos que explicarle. Cuando los bienes no son dinerarios. El efectivo no, porque va, te entrega el dinero, lo deposita en la cuenta y en el mismo en la misma ventanilla te dice, ¿sabe que estos 100 soles son falsos? Lo tienes que responder nada más rápido. Ahí no hay problema. El asunto es en el aporte no dineral. Alumno. Tranquilo, ¿ya? Entonces, bien, seguimos. Ahora, acá pasa el otro detalle. Y a eso vi lo que les quería comentar. Riesgo de bien aportado en propiedad de cargo de la sociedad desde que se verifica su entrega. O sea, Espinosa el día 14 de enero entrega las telas. Canto entrega el local. El día 25 de enero hay un incendio, se deteriora el local, quedan las telas en cenizas, ya no es responsabilidad de los dos, es de la sociedad. Entonces, son detalles que tenemos que manejar. Pero si no lo entrega el local y no entrega tampoco las telas, es responsabilidad de él. Y el día 3 de febrero, dice, Canto le dice, ¿sabe qué cosa? El local se incendió. No es nuestro problema. Es del socio, porque eso ya es de la sociedad. Entonces, mientras no entregue, después del 13 se entiende que lo está usufructuando, que se está beneficiando. Y por eso, ¿qué dice Jóvenes bien claro? Dice bien, dice, ojo, pérdida del aporte antes de su entrega. O sea, desde que salió la escritura, pero no entregó. Dice, si se trata de un bien cierto o individualizado, la sociedad o la obligación del socio aportante se resuelve y la sociedad queda liberada de la contraprestación. El socio aportante queda obligado a indemnizar a la sociedad en el caso de que la pérdida del bien le fuese imputada. Explicación. ¿Qué es un bien cierto individualizado? Un bien cierto individualizado es, por ejemplo, la camioneta. ¿Por qué? Porque indica la marca, el motor, la placa. Ese es un bien cierto individualizado. La máquina de coser. Por eso ahora ya entiendo por qué usted pone en la casuística la placa, el color, las puertas.
porque de repente nos entrega la camioneta y no es esa, porque de acuerdo a la escritura es lo que aparece ahí. Pero Espinosa perdió, sí, lo perdió, le robaron las telas. Ese es un cierto, no es un bien cierto individualizado. Ese es un bien incierto. ¿Por qué? Porque no lo libera en su aporte. ¿Sabes qué cosa? El contador es Espinosa, no te hagas problema, vas a Gamarra y cómprate los 6 fardos de tela políptica y lo repones, porque ese es un bien incierto. Oye, si tenía que aportar, por ejemplo, con supongamos que es una bodega y tenía que aportar, por ejemplo, con 3 sacos de arroz para uno. Le robaron, no hay problema, ¿sabe qué? Anda al mayorista, a Caquetá o no sé dónde compran los 3 sacos, ¿no?, de arroz faraón y lo repone, porque eso es un bien incierto, no individualizado. Lo que no podría decir, oye, perdí la computadora que tenía que entregar. Tiene las características, ese es un bien cierto individualizado. Todo lo que tenemos que aprender por él. O sea, no es un saludo a la bandera, es eficaz. Esta ley de sociedades estamos viendo desde el enfoque contable. Ahora, acá viene lo siguiente. Entonces, el bien incierto de las telas, si lo pierde, lo repone. El problema va a estar cuando el bien es cierto o individualizado. Si ese bien que aporta es lo más importante y no lo puede reponer, entonces la sociedad le pide una indemnización. Un ejemplo, a ver, el aporte, vamos a poner, no te molestes canto, que es un ejemplo nomás. Todo esto que de esta empresa, el aporte más importante es el local. Y el local, ojo, lo perdió, se incendió, se deshizo, pero no lo entregó a la empresa. Entonces, ese local es lo más importante. ¿Qué hacemos? Ahí viene otro detalle. Supongamos que ese local puede ser otro ejemplo. ¿Sabes qué? Es porque teníamos que colocar una panadería en la avenida Colonial frente a San Marcos, frente a la puerta 8. Se incendió su local, etc. Pero ella dice, yo tengo otro local que está acá en Naciones Unidas y lo puedo reponer. Oye, no nos interesa en Naciones Unidas porque no es una zona comercial. Entonces, los socios no están de acuerdo y ella, ¿qué tiene que hacer? La indemnización a la sociedad. Ya eso es una parte legal que no nos corresponde. Pero ese es el detalle. Y para que vea esa parte legal y pida la indemnización, tiene que estar en los libros contables registrados. Porque si no, ¿dónde está la evidencia? Y ahí viene el peritaje. Entonces, esos son los bienes no dinerarios, que se refiere, por ejemplo, a la mercadería, a la materia prima, a las maquinarias, a los locales, las camionetas, las unidades, las flotas, todo eso que van a aportar. Ah, ya, ahora sí, ya le encontré el detalle. Eso no aparece cuando hago los asientos, eso está en el inventario, que es lo que vamos a ver también en otro momento. Y entonces, jóvenes, allí se tiene que tomar en consideración estos aspectos. Fíjense, no le hemos dado mucha importancia de repente, pero ahí está todo lo que tenemos. Y entonces, ojo, y acá el reparto de las utilidades que hemos comentado. Entonces, con todos estos jóvenes, ahora sí vamos entendiendo mucho mejor
Y acá, nuevamente, volviendo al caso, fíjese, ahora sí. Por ejemplo, si perdió la tela polifirma, es un bien incierto, que sí lo puede reponer. Oye, la máquina de coser industrial, ese es un bien cierto individualizado, porque tiene sus características. Si lo pierde, tiene que, dos cosas. Si la sociedad admite, tendrá que ser algo equivalente. Esa es una decisión de los socios. Pero si esa máquina de coser es lo más importante y no se puede reponer, entonces hay una. Acá, por ejemplo, oye, una camioneta. Oye, ¿para qué la camioneta? Porque para desplazar la materia prima, entregar los productos terminados. Bien. Y así. Y entonces, ese es el detalle. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué se pide? El inventario inicial y el estado de situación. Entonces, también le enviaste allí la otra parte. Ahí está. A ver, pues, vamos a explicar esta parte, ¿ya? Fíjense, esto que estamos viendo se llama el inventario inicial, el libro del inventario inicial. Y aquí. Se coloca siempre el nombre de la empresa. Dice Industria Perú SAC. Inventario inicial. Claro, porque en la casuística dice que se inscribió en los registros públicos el día 13 de enero. Alguien me dice, profesor Bazay, ¿qué pasaría si de repente el que le estaba asesorando ya no quiso, lo dejó, pero nos entrega recién el día 15 de febrero ya la escritura? ¿Con qué fecha hacemos el inventario inicial? Si nos entrega el día 15. Lo hacemos siempre con fecha 13 de enero. Explicándole de todos los riesgos que se va a presentar. Porque no podemos hacer el inventario inicial el día 18 o 20 de enero, no. Se hace siempre con fecha 13 de enero. Es como una especie de hacer en la fecha en que se constituyó. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ojo. Y se pone inventario inicial a 13 de enero. Porque en la casuística dice que se inscriben los registros públicos el 13 de enero. Como puede ser el 1 de enero, como puede ser el 20 de marzo, en octubre, en fin, cuando salió. ¿Hay una pregunta? ¿Cómo? 16 de enero. Ya. Bueno, responda la fecha y ya. Ya. Está inscrita. Ya. Ojo, dice, en la fecha, según escritura pública, ficha 20490, lo que indica la ficha. Eso hay que colocar.
Está inscrita Industria Perú con un capital social de 60.000 soles, divididos en 6.000 acciones nominales, siendo el valor de cada acción 10 soles. ¿Cómo se elabora? Vamos por tramos. Socios, aquí dice ABCD y le he puesto con apellido. ¿Ya? Alvarado Medina Luis, Becerra Manrique Carlos, Córdoba Juárez Pedro y Duarte Lira Enrique. Se pone número de acciones. Valor 10 soles, total 24.000. ¿Cómo hizo él? 18.000 y total me da 60.000 soles. ¿Cuánto ha pagado cada socio? El socio da 24.000, pendiente 0. El socio de 14.400, pendiente 3.600. El socio de 8.400, pendiente 3.600. El socio de 6.000 soles, pago total, y me queda. Entonces sacamos la sumatoria y luego de 6.000 acciones, valor nominal, acá hay un error. Guarden eso, acá no se sube. Había un error cuando sumaba. Aquí otra vez. El valor nominal no se sube. Bien, total 60.000 pagados, 52.800 y queda pendiente 7.200 soles. Bien, estamos siempre con fecha 13 de enero. Ahora dice, a la firma del contrato, los socios accionistas, porque ya son acciones, los socios accionistas pagan su aporte tal como sigue. El segundo cuadro. Alvarado Medina en efectivo, subtotal nada, totalmente directo a 24.000 soles. El socio de Becerra Manrique Carlos de la Poliprima pendiente de entrega. Porque así está, nos indica en el detalle, ¿no? Pendiente de entrega. Entonces, ¿este es un bien cierto o incierto, Jorge? Es un bien incierto. O sea, ahora, vamos a ver cómo lo hacemos en el libro diario. Ese es el otro detalle. Pendiente de entrega. Alguien me dice, profesor Bazán, y si solamente pongo telas Poliprima, no digo pendiente de entrega, se parte entonces del supuesto que entregó. Ya, se parte del supuesto que entregó. Ahora, Córdoba Juárez, telas Poliprimas entregadas, 6.000 soles, y máquina de coser modelo, también 2.400, y sumado me da los 8.400. Duarte, una máquina cortadora Olimpia, 3.000 soles, una máquina cortadora Olimpia, también 3.000 soles, 6.000, ambos pendientes de entrega. Y total me da 52.800. Y sigue, estos 52.800 está cuadrando con lo que ellos han pagado. Siempre tiene que cruzar total. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, dice allí, el monto del efectivo en aplicación de la Ley General de Sociedades, artículo 23, se deposita en el Banco Integral, aperturando la cuenta corriente número tal a nombre de la empresa. A ver, busquen el artículo 23 en la Ley de Sociedad. ¿Qué dice? El artículo 23. Lectura silenciosa. No lo escucho.
primero su nombre. Ya, a ver, jóvenes. A ver, leen qué dice el aporte dinerario. Los aportes en dinero se desembolsan en la oportunidad y condiciones estipuladas en el pacto social. El aporte que figura pagado al constituirse la sociedad o al aumentarse el capital debe estar depositado a nombre de la sociedad en una empresa bancaria y financiera del sistema financiero nacional al momento de otorgarse la escritura pública correspondiente. Ya, explicación. Joven. De acuerdo a la ley de sociedades, ¿no? Aportes en efectivo y el otro que es, creo que es el único, ¿no? El aporte en efectivo. Bien, entonces, jóvenes, lo siguiente. Este aporte en efectivo, acá viene la pregunta. Viene el socio y nos dice: yo soy un contador. En estos momentos queremos, ya tenemos el dinero. ¿Qué hacemos? ¿Se los entregamos a usted? No. Lo que va a pasar es lo siguiente. Este documento pasa primero por la notaría. En la notaría el nombre se denomina minuta. Es una minuta. Entonces, el notario de esta notaría revisa el documento. Ya, el socio, ¿no?, Alvarado, su aporte es en efectivo. Entonces, lo que hace es lo siguiente. El notario le da una constancia. Le da una constancia para que los socios digan en qué banco pueden depositar, para que aperturen la cuenta corriente a nombre de la sociedad. Lleva esa minuta, ¿no? Entonces, en el banco, el administrador de la agencia lee y autoriza en ventanilla para que se aperture la cuenta corriente. Ahí recién lo registra a nombre de la empresa. Y con el voucher, nuevamente va a la notaría y dice: ya está depositado. Y recién hace los trámites. Ahora acá viene lo siguiente. Si le dice: señor contador, pero ¿qué pasa si depositamos solamente 20.000 y 4.000 son para gastos? No. Todos los socios que aporten en efectivo el día de la constitución, todo eso va a una cuenta corriente. Y esa cuenta corriente queda congelada hasta que, cuando ya esté inscrita en los registros públicos, nuevamente va al banco, ¿no? Y el sectorista, que es el responsable del administrador, le enseña: acá ya tengo ya la escritura. Entonces recién comienza a mover la cuenta corriente. Mientras tanto, queda en stand-by. Ya, ese es el detalle. Entonces, a eso es lo que queríamos llegar en esta parte. Y como ustedes ven, los jóvenes, por eso dice: ojo, y eso sí tiene que estar en el inventario. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento puede suceder cualquier cosa. Y el contador tiene que tener la evidencia y debe registrar todos los hechos que tienen siempre, ¿no?, expresión monetaria. Por eso dice: no se olviden, el efectivo, en la aplicación de la ley, artículo 26, deposita al nombre de la sociedad. Hasta ahí se termina, en este caso, jóvenes, de lo que viene a ser el inventario inicial. El inventario inicial, y aquí se pone, ojo, se pone la fecha, ¿qué fecha me dicen que está? ¿Con qué fecha está? Me pasa que hay un error en la fecha.
joven, un momentito. Aquí hay un error que yo reconozco. Acá no es 60%, sino hay una red del 100%, ¿no? Que paga Coltega. Yo me pago 100% Coltega, ¿ya? Acá. Entonces, fecha 16, lo vamos a poner aquí. Acá ponemos entonces. Acá ponemos Lima, entonces, Lima, 16 de enero, y debajo jóvenes desde ahora hasta el aeropuerto. Y jóvenes, acá pongo pues su nombre y apellido y debajo le ponen CPC, ¿eh? Su nombre y apellido acá. Por público colegiado y su nombre de cada uno de ustedes. Ya vaya ya, arriba su nombre y apellido y debajo contador público colegiado y debajo se pone el número de la colegiatura. Ya vayan practicando. Entonces, este es el inventario inicial. Y en ese mismo libro se hace el balance inicial. Este es un balance inicial, o sea, el balance del inventario, muy distinto al estado de situación financiera. Ya, muy distinto. Entonces, fíjense, ojo, y acá dice lo siguiente, ¿ven? En el activo industrial, balance inicial, acá tenemos que cambiarle la fecha. Ahora sí, ya. Activos, cuentas corrientes operativas. ¿Por qué cuentas corrientes? Porque ese dinero está ya en la cuenta corriente. Y es cuenta corriente operativa, no es específico. 24.000 soles. Profesor Bazán, ¿y por qué pone cuenta por cobrar accionistas? Por los 7.200 que está pendiente. Es una cuenta por cobrar a los accionistas. Eso está también cuando vamos a ver hacemos el asunto en el diario. Materias primas, ¿a qué se refiere? Los 6.000 soles se refiere a las telas, porque es una empresa de producción. Esto es un bien incierto. Y ponen materia prima por recibir lo que no está entregado, lo que no han entregado. Ah, ya, ahora sí, ya lo voy viendo por la parte contable. Y es cierto, pues fíjense ahora, ese es el mundo que nos falta. Entonces ustedes ven como que el balance inicial ya no especifica de cada uno. Ese detalle, ¿dónde está? En el inventario inicial, donde está detallado pormenorizado. Bien. Y después señala también, ojo, máquina de coser y máquina cortadora por recibir. Entonces esos son los bienes no dinerarios por el cual ya es de la sociedad. Si el socio más adelante no entrega o pasa algo, ya es responsabilidad de él. Por eso que es importante especificar bien en el inventario y en el balance inicial. ¿Estamos claros? Y sumado, ¿cuánto nos da? 60.000 soles, que está cuadrando
Y ese es el capital, pues, activo igual a patrimonio 60.000 soles. Aquí hacemos un alto para continuar después. Ya no me he equivocado. Tendría que ser entregado y al otro que no se entregado. Claro. Ya realizó eso. Bien. Por lo menos unos 10 minutos. Te vas. Un ratito ven, por favor.